es la sociología? La sociología es el estudio sistemático del comportamiento social y de los grupos humanos. Se fija en la manera en que los demás influyen en nuestro comportamiento, el modo en que nos afectan las principales instituciones sociales, como el Estado, la religión, la economía y el modo en que nosotros mismos influimos en otros individuos, grupos y organizaciones. La imaginación sociológica. Para intentar comprender el comportamiento social, los sociólogos utilizan un pensamiento creativo poco usual llamado imaginación sociológica. Es como la conciencia de la relación entre un individuo y la sociedad. Esto nos permite comprender las conexiones entre nuestros escenarios sociales y personales inmediatos y el mundo remoto e impersonal que nos rodea, y contribuye a determinar nuestra identidad. Nos permite ir más allá de las experiencias y observaciones personales y comprender asuntos públicos más amplios. Nos permite mirar más allá de una idea limitada del comportamiento humano y ver el mundo y su gente de una manera nueva. La sociología y las ciencias sociales. Igual que otras disciplinas, la sociología supone un estudio sistemático y organizado de fenómenos, en este caso, el comportamiento humano, con el objeto de aumentar su comprensión. En las ciencias sociales se incluye la sociología, la antropología, la economía, la historia, la psicología y la ciencia política. Estas disciplinas tienen un interés común en el comportamiento social de las personas, a pesar de que cada una tenga su orientación en particular. Sociología y sentido común. Nuestras teorías y opiniones normalmente proceden del sentido común, es decir, de nuestras experiencias y conversaciones, de lo que leemos y lo que vemos en televisión, entre otras cosas. En nuestra vida diaria nos basamos en el sentido común para mejorar muchas situaciones que nos son familiares. Sin embargo, el sentido común no siempre es fiable, ya que se basa en creencias más que en un análisis sistemático de los hechos. ¿Qué es la teoría sociológica? ¿Por qué los individuos tienen ciertos comportamientos? Se cree que son comportamientos heredados, y otros creen que los eventos astrales dirigen nuestras vidas y decisiones. Los sociólogos se evocan más al estudio del por qué el individuo reacciona de tal o cual manera más que por la decisión que toma en su actuar. Se preocupan por descubrir qué es lo que orilla, socialmente hablando, a tomar su decisión. Entonces, el sociólogo desarrolla una teoría con la que entiende el comportamiento del individuo. Las teorías nos ayudan a poder explicar perfectamente hechos, fuerzas, evidencias, ideas o comportamientos. Dentro del contexto sociológico, las teorías son afirmaciones que explican los problemas, acciones y comportamientos. Estas teorías nos ayudan a comprender las conexiones de fenómenos aislados, así como los cambios dentro de un entorno. En el enfoque sociológico, las perspectivas son de amplia visión respecto a un solo tema, ya que esto permite un mejor conocimiento de la sociedad, siendo las principales perspectivas teóricas, la funcionalista, la perspectiva del conflicto y la interaccionista. La investigación se convierte, como las teorías, en un foco que ilumina una parte del escenario y deja el resto en penumbra. La psicología como ciencia del estudio del comportamiento del individuo mantiene una relación cercana con la sociología. En el marco teórico, ambas tienen mucho en común, ya que aunque son disciplinas diferentes, comparten ciertos elementos en su definición y entonces observamos que una depende de la otra. Al interesarse la psicología en los procesos sociales y grupales, fue que surgió la psicología social. La sociología se interesó por los procesos individuales que estudia la psicología. Ambas disciplinas se han abocado a aspectos teóricos básicos para su desarrollo. Ambas han tenido a bien el estudio del comportamiento humano. La psicología estudiando el efecto social sobre el individuo y la sociología los fenómenos colectivos de los mismos. Los filósofos y las autoridades religiosas de las sociedades antiguas y medievales plantearon innumerables observaciones sobre el comportamiento humano. A comienzos del siglo XIX, los teóricos europeos hicieron contribuciones pioneras en el desarrollo de una ciencia del comportamiento humano. Los principales pensadores fueron Augusto Comte, considerado el filósofo más influyente de principios del siglo XIX. Creía que para mejorar la sociedad se necesitaba una ciencia teórica de la sociedad y una investigación sistemática del comportamiento. Él acuñó el término sociología para referirse a la ciencia del comportamiento humano.
Herbert Spencer, basándose en el estudio de Charles Darwin sobre el origen de las especies, aplicó el concepto de evolución a las sociedades para explicar cómo cambian o evolucionan a lo largo del tiempo. De forma parecida, adaptó el concepto darwiniano de la supervivencia del más fuerte, argumentado que es natural que una de las personas sean ricas y otras pobres. Según Karl Marx, la sociedad estaba dividida en dos clases con intereses encontrados. Al estudiar las sociedades industriales de su época, como la de Alemania, Estados Unidos e Inglaterra, percibió que la fábrica era el centro de conflicto entre los explotadores, es decir, los propietarios de los medios de producción, y los explotados, los trabajadores. Para Marx, esa relación era inherente al sistema, es decir, el sistema de relaciones económicas, sociales y políticas mantenían el poder y la dominación de los propietarios sobre los trabajadores. Marx destacó la importancia de las identificaciones y asociaciones de un grupo que influyen en el lugar que el individuo ocupa en la sociedad. Esta área de estudio es fundamental en la sociología contemporánea. Enfoques actuales. La sociología no ha permanecido estancada en los últimos 100 años. Mientras los europeos han seguido haciendo contribuciones en este campo, sociólogos de todo el mundo y sobre todo de Estados Unidos han avanzado en la teoría y en la investigación. Sus nuevas visiones nos han ayudado a comprender mejor la sociedad. Charles Horton Coley tenía deseo de conocer mejor la sociedad. Para hacerlo, prefirió estudiar unidades pequeñas, grupos íntimos y relaciones personales, como familias, pandillas y grupos de amigos. Estos grupos eran el campo de cultivo de la sociedad en el sentido de que forjaban los ideales, las creencias, los valores y la naturaleza social de los individuos. El trabajo de Coley ayudó a conocer mejor los grupos de tamaño relativamente pequeño. Robert Morton aportó una notable contribución a la disciplina al combinar de manera satisfactoria teoría y práctica. Formuló una teoría que constituye una de las explicaciones más citadas de la conducta desviada. Para Merton, la conducta delictiva se explica por la influencia de los objetivos y medios aprobados por la sociedad sobre el comportamiento individual. Esta explicación tiene diversas aplicaciones. Sirve para explicar las altas tasas de criminalidad entre los pobres, quienes probablemente consideren que no pueden progresar por las vías convencionales que llevan al éxito. Perspectivas teóricas de la sociología. Los sociólogos estudian a la sociedad de diversas maneras. Para algunos se organizan en instituciones sociales, para otros en grupos de conflictos y en algunos otros en interacciones cotidianas. Por esta razón, trataremos las tres principales perspectivas retóricas que tienen que ver con el estudio de la sociología y su relación con la psicología. Desde la perspectiva funcionalista, los sociólogos se centran en la manera en que las sociedades se distribuyen en diversas partes para asegurar la estabilidad de la misma. Tal Parsons consideraba la sociedad como una red de partes relacionadas, donde cada una forma parte de un todo, es decir, si en una generación alguna persona no cumple una función útil, no podrá pasarle a los demás su legado, determinando que los funcionalistas ven un mundo de estabilidad y consenso. Sin embargo, los sociólogos de conflicto ven un mundo social en lucha constante, aunque no necesariamente tiene que surgir la violencia, sino puede haber negociaciones sindicales, políticas, religiosas. Un ejemplo claro era lo que explicaba Karl Marx, cuando hablaba acerca de la lucha de clases sociales por la explotación de trabajadores durante el capitalismo. Se puede concluir que los sociólogos de conflicto estudian las pautas de comportamiento a gran escala y en toda la sociedad. En cambio, viendo la sociedad desde la perspectiva interaccionista, se busca entenderla por las interacciones cotidianas, surgiendo esta en Estados Unidos en 1863, con el sociólogo George Herbert, quien se centró en las relaciones personales, interesándose en sus risas, gestos, movimientos, etc., para entender cómo influía el contexto en donde se encontraban las personas. Al realizar un análisis comparativo, podemos decir que en la perspectiva funcionalista, las personas solo socializan para cumplir funciones sociales. En la de conflicto, solo estaban modeladas por el poder, la coerción y autoridad. Sin embargo, como interaccionistas, manipulan símbolos, crean un mundo social a través de la interacción constante.